Un saludo a Miguel, que ya está recuperado y está con nosotros. Entonces, em, hoy vamos a ver la última clase de lógica y luego vamos a mirar el tema de la interpretación jurídica. Entonces, como es nuestra última clase de lógica, pues el tema va a ser las tablas de verdad. Ahora, ¿qué tiene que ver las tablas de verdad con nuestra clase? En general, las tablas de verdad se usan para saber en qué casos una proposición es verdadera o es falsa, ¿cierto? Em, y digamos que tiene que ver con el análisis de proposiciones simbólicas. Ahora, como ya les he dicho en esta clase, toda proposición puede ser reemplazada por una letra mayúscula. Entonces, vamos a empezar por ahí. Digamos que la lógica se encarga del estudio de las afirmaciones o de las proposiciones, cualquiera. Está lloviendo. ¿Eh? La lógica simbólica lo que plantea es que cualquier proposición simple puede reemplazarse por una letra del abecedario, cualquiera que sea. Puede ser P, puede ser Q, puede ser R, puede ser S, o puede ser A, o puede ser B, puede ser C, o puede ser D. Si ustedes revisan, digamos, cualquier manual de lógica, normalmente se usan esas 8 o 9 letras, pero si ustedes quieren hacerlo con H o con G o con U, pues digamos que no hay inconveniente. Entonces, en general tenemos que distinguir entre proposiciones simples y proposiciones compuestas o atómicas. A las proposiciones simples también se les denomina moleculares. ¿Eh? Entonces, ¿en qué consiste? Una proposición simple es cualquier afirmación. Por ejemplo, está lloviendo, no sé, el abogado está en la cárcel. am, Cualquier proposición, la que ustedes se imaginen, cualquier afirmación. Todas estas son proposiciones moleculares. Ahora, voy a poner aquí al azar cualquiera. El gato está comiendo. Van tres. am, Cualquier cosa. Este libro pertenece a Santiago. eh, y el tinto está frío. Este es un ejemplo cualquiera, ¿ok? No. Aquí tenemos 5 proposiciones simples distintas. 5 afirmaciones. Entonces, ¿qué son las proposiciones compuestas? Uy, la tilde está mal aquí. O atómicas. Pues son proposiciones simples que están unidas por lo que vamos a llamar los conectores lógicos. Entonces aquí hay que diferenciar, estos conectores no son los conectores gramaticales, ¿no? Digamos, no son esos cientos de palabras que estudiamos en gramática o en la escritura o en la lectura, que habla, por ejemplo, conectores de lugar, de tiempo, no. Se llaman conectores lógicos y son 5. Primer conector lógico es la negación. En el lenguaje ordinario, en el lenguaje natural, nosotros negamos cuando está incluida la palabra no, pero también sirve como no es el caso, no sucede que, ¿cierto? Entonces, esto en el lenguaje ordinario. En el lenguaje simbólico, por lo menos en esta clase, porque hay muchas maneras de simbolizarlo, vamos a simbolizar la negación con palito triste. Entonces, no se ha alcanzado a ver muy bien, pero ya lo amplío. Este es el símbolo de la negación. Entonces, un ejemplo, no está lloviendo. Vamos a darle a está lloviendo el valor de P. Al abogado está en la cárcel,
vamos a dar del valor de Q, al gato está comiendo, le vamos a dar el valor de R, este libro pertenece a Santiago, le vamos a dar el valor, no, bueno, la letra S, y el tinto está frío, lo vamos a simbolizar con la letra T. Digamos que la, lo correcto es decir, vamos a simbolizarlo con la letra P, la letra Q, la letra R. Ok, entonces, ¿cómo quedaría simbolizado no está lloviendo? Pues quedaría palito triste y P. ¿Por qué se considera que la negación establece proposiciones compuestas? Porque no está conectando nada. Hemos dicho que las proposiciones compuestas son proposiciones simples conectadas con algún conector lógico. Pero es que la negación me dice que hay una proposición simple, en este caso P, que está siendo negada, ya por el solo hecho de que lo acompañe una negación a una proposición simple, pues la vamos a denominar proposición compuesta o proposición atómica. Para no confundirlos, voy a dejar simplemente proposición simple y proposición compuesta. Entonces, llamamos proposiciones compuestas a proposiciones simples que posean o tengan conectores lógicos. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, simbolizar el gato está comiendo. Entonces, el gato está comiendo, lo simbolizo con la R. Y si yo quisiera simbolizar el gato no está comiendo, ¿sí? Pues lo simbolizo con palito triste R o negación R. ¿Cómo se lee esto? Se lee como no R o se puede leer como no es el caso que R o se puede leer como no sucede que R. De las tres formas es válido, ¿sí? Incluso palito triste R, bueno, si usted lo quiere leer así, maravilloso. Entonces el primer conector lógico es la negación. El segundo conector lógico es la conjunción. Aquí no tengo cómo hacerla, pero normalmente en mis clases yo la simbolizo como un sombrerito, como un gorrito. Pero como no tengo cómo hacerla, entonces para la clase virtual vamos a simbolizar la conjunción con una I. Ahora, en el lenguaje ordinario, como su nombre lo indica, pues usamos la palabra I o la letra I. Este es en el lenguaje lógico, ¿sí? Así se simboliza. Les digo, como no tengo cómo simbolizarlo así como un sombrerito, pues entonces vamos a dejar este como el símbolo de la conjunción. Entonces, construyamos una conjunción. Por ejemplo, está lloviendo y el abogado está en la cárcel. Aquí en este caso, pues tenemos una proposición simple, aquí está, y otra proposición simple, aquí está la otra. Y aquí tenemos la conjunción. Entonces, ¿cómo vamos a simbolizar esa proposición compuesta? Toda esta se va a simbolizar de la siguiente manera. Está lloviendo es P, ¿cierto? Ya hemos dicho que la conjunción va a ser este símbolo y el abogado está en la cárcel es Q. Entonces quedaría simbolizado como P y Q. ¿Listo? P y Q, ¿qué significa? Está lloviendo y el abogado está en la cárcel. Pero P puede ser reemplazada por cualquier proposición, la que usted se imagine. Y lo mismo Q. En este caso, pues estamos usando estas 5. Pero pues cualquiera, incluso usted puede simbolizar una sentencia si quisiera. O usted puede simbolizar un artículo de un código. Todo lo que usted quiera se puede simbolizar. Siempre y cuando sea una proposición. Eh, Miguel, intentemos construir una proposición compuesta de dos proposiciones simples de esas que están en la diapositiva. Listo, profe. Entonces sería T I P. ¿P dijiste?
P de papá, T Ajá, de tetero y ajá. conjunción P de papá. Ah, ya. Entonces sería como así. T, I, P, P, ¿cierto? sí. Listo. ¿Cuál sería, digamos, su traducción al lenguaje natural? El tinto está frío y está lloviendo. Perfecto. Tal cual. Eso es. El tinto está frío y está lloviendo. Efectivamente. Tal cual. Y puede ser cualquier cosa, digamos así, no nos dé mucho sentido. Podría ser, por ejemplo, Q y R. El abogado está en la cárcel y el gato está comiendo. Recuerden que Ujú, el tema de la lógica, por lo menos la que vemos en esta clase, es formal, es de símbolos, ¿sí? Lo que nos interesa en este caso es la simbolización. Entonces, efectivamente, voy a poner aquí un poquito con más. Los conectores lógicos son negación, conjunción, que ya vimos. Y aquí encontramos la disyunción. disyunción. ¿Sí? ¿Averiguaste un poquito, Miguel? Sí. Sí, la disyunción es O. Exacto. Sí, es un conector como la B pequeña es. Exacto. Entonces, así lo vamos a manejar. Este es el símbolo de la disyunción. Efectivamente, en el lenguaje ordinario es la O. ¿Sí? No se pone al comienzo o al final. ¿Cómo así? Sí, si yo digo o está lloviendo o el abogado está en la cárcel, la manera de simbolizar es simplemente P o Q, no más. No pongo la O aquí antes. No. Puede que en el lenguaje natural o en el lenguaje ordinario yo diga, o este libro pertenece a Santiago o el tinto está frío, pero solamente con la disyunción en la mitad de los dos términos es suficiente, no se pone una disyunción antes. Lo cual quiere decir que en el lenguaje ordinario, esta O también se dice de otra forma, se puede decir o tal cosa o tal otra, ¿sí? Sin embargo, se va a simbolizar con una, yo le digo cocodrilito, pero pues si ustedes quieren con una V, para no confundirme con las letras mayúsculas, le digo cocodrilito y es más sencillo. Entonces, hay dos tipos de disyunción, todavía no las vamos a ver, cuando miremos la tabla de verdad ya las miraremos, pero es disyunción inclusiva y disyunción exclusiva. La inclusiva es que cualquiera de los dos caminos que se presentan son verdaderos o los dos son verdaderos. La exclusiva es que de los dos caminos que se presentan, uno es verdadero y uno es falso. Ya lo miraremos, pero en general en lógica usamos la regla de la disyunción inclusiva. Ya ahorita se va a entender esto que voy a decir, no se preocupen, vamos despacio. ¿Cuál sigue, Miguel? Una condicional. Efectivamente, entonces hay otro tipo de proposición compuesta, que es la condicional, que la vamos a simbolizar con una flechita. Entonces, la condicional en el lenguaje ordinario, ¿cómo funciona? Pues si tal cosa, entonces tal otra. ¿Eh? Es la famosa si entonces, propia del derecho, o bueno, muy usada en el derecho, ¿no? Si robas, entonces irás a la cárcel. Si Juan mata, entonces es culpable de homicidio. En fin, ¿sí? Las proposiciones del derecho suelen ser condicionales. Y para construir el silogismo jurídico, como ya lo hemos visto, pues también. Entonces, ese tipo de proposición se llama condicional. Un ejemplo. Miguel, un ejemplo cualquiera de las cinco que tenemos aquí. Si S, entonces Q. Listo. ¿Eso cómo quedaría traducido? Si este libro pertenece a Santiago, entonces el abogado está en la cárcel. Perfecto. Entonces, simplemente para decir lo siguiente. Lo que está antes de la flechita se va a llamar antecedente.
en un condicional. Todo lo que está antes de la flechita se llama antecedente. Y todo lo que está después de la flechita se va a llamar consecuente. ¿Sí? Para que quede el mismo color. Consecuente. ¿Sí? Entonces es importante, nuevamente repito, todo lo que está antes de la flechita, en este caso S, se va a denominar antecedente. Y todo lo que está después de la flechita, en este caso Q, se va a llamar consecuente. ¿Ok? Hasta aquí no hay problema. Entonces, ustedes pueden construir cualquier proposición condicional con las 5 que tenemos en el tablero. Por ejemplo, el gato está comiendo, si el gato está comiendo, entonces el tinto está frío. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? El gato está comiendo es R y el tinto está frío es T. ¿Cómo se leería? R condicional T o también si R, entonces T. En el lenguaje ordinario o en el lenguaje natural, en ocasiones no aparece el entonces, sino una coma. Si el gato está comiendo, coma, está lloviendo. ¿Sí? Entonces, está lloviendo, pero como les decía, no aparece el entonces, sino la coma, está lloviendo. ¿Listo? Em, falta una. ¿Cuál falta? Bicondicional. Listo, perfecto. Entonces, el bicondicional. El bicondicional es una flechita hacia ambos lados. Esta será el bicondicional. Esta no se usa mucho en el lenguaje ordinario, nadie habla así, pero digamos que se traduciría como sí y solo sí. Sí, entonces, por ejemplo, si está lloviendo, sí, solo sí, el abogado está en la cárcel, o también, sí, solo si está lloviendo, el abogado está en la cárcel. ¿Cómo se construiría? Por ejemplo, si solo si está lloviendo, el abogado está en la cárcel, sería P, doble flechita o bicondicional, Q. ¿Sí? Así se construye, digamos, las bicondicionales y pueden usar cualquier ejemplo. Entonces, estos 4 son los conectores lógicos. Negación, no, no es el caso, no sucede que. Conjunción y disyunción. Bueno, palito triste, hemos dicho. Conjunción, como no tenemos sombrerito, vamos a usar este símbolo que está en todo computador. Disyunción, cocodrilito, condicional, flechita, bicondicional, flechita a ambos lados. ¿Sí? Listo. Entonces, nuevamente, las proposiciones simples son afirmaciones y las proposiciones compuestas son proposiciones simples que están unidas con un conector lógico. Eh, entonces, a eso lo vamos a denominar proposiciones compuestas. Otra de las cosas que es importante tener en cuenta y que voy a dejar aquí en rojito y es las proposiciones compuestas toman el nombre del conector lógico principal. ¿Cómo así, profe? Un ejemplo. El gato está comiendo. Si el gato está comiendo, entonces este libro pertenece a Santiago. Toda esta proposición compuesta es una proposición condicional, porque el conector lógico, pues es la flechita, el conector lógico, digamos, principal. Pero ¿qué pasa cuando la cosa se pone más difícil? Cuando nos dicen, por ejemplo, el gato está comiendo. Si el gato está comiendo, entonces este libro pertenece a Santiago y el tinto está frío o el abogado está en la cárcel. ¿Sí? La pregunta sería ahí, ¿cuál es el conector lógico principal? Pues por La los paréntesis, conjunción. exactamente. Los paréntesis nos sirven para identificarlo fácilmente.
Entonces, en este caso es una conjunción. Toda esta proposición toma el nombre, ¿sí?, del conector lógico principal. Entonces, a toda esta proposición la vamos a denominar conjunción. Muy bien, Miguel, efectivamente. Entonces, lo que se trata es de identificar cuál es el conector lógico principal. En algunos casos, ustedes van a ver estos paréntesis. Estos paréntesis funcionan como una suerte de signo de puntuación, ¿sí? Le permite a uno agrupar las proposiciones. Entonces, esto es importante. Toda proposición compuesta toma el nombre del conector lógico principal. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, un corchete, porque puede haber, tenemos un corchete y luego tenemos aquí una negación. Esta proposición ya no sería una conjunción, sino sería una negación. ¿Por qué? Porque esta negación que está aquí niega absolutamente toda la proposición. Entonces, si le quisiéramos dar un nombre, esta proposición pasaría a ser una negación, ¿sí? Nuevamente, las proposiciones compuestas toman el nombre del conector lógico principal. En este caso es la negación. ¿Por qué? Porque afecta a toda, ¿sí?, la proposición. Digamos que lo que uno tiene que empezar a analizar es el conector lógico a qué afecta. En este caso, vamos uno a uno. Aquí hay una disyunción. Entonces, la disyunción solamente está afectando a T y está afectando a Q. Por lo tanto, no es el conector principal. Vamos al otro lado. Aquí hay una condicional. En este caso, la condicional está afectando a R y está afectando a S. Por lo tanto, no puede ser el conector principal. Entonces vamos a la conjunción. La conjunción está afectando a R, entonces S. Espérenme que ahora me quedo grande. R, entonces S. Y está afectando a T o Q. Por lo tanto, tampoco es el conector principal. ¿Cuál sería el conector principal? La negación, porque está afectando a toda la proposición completa. Entonces, en este caso, esta proposición completa sería una negación, ¿sí? Entonces, ahí es importante identificar como qué tipo de proposiciones, perdón, cuál es el alcance de los conectores lógicos, ¿no? Si afecta a toda o solo una parte, para saber cuál es el conector principal. ¿Y por qué es importante saber cuál es el conector principal? Pues porque nos va a dar el nombre de la proposición compuesta, pero además, eh, ahorita con las tablas de verdad, nos vamos a enterar que cuando vayamos a hacer las tablas, el último conector lógico que se desarrolla es el conector lógico principal. Si no lo puedo identificar, la tabla de verdad me va a quedar mal. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, Miguel, hasta acá o más o menos claro todo? No, todo claro, profe. Listo. Voy a adelantarme un poquito acá. Esto es lo mismo que acabo de explicar, ¿sí? Tal cual. Aquí también, aquí hay ejemplos. Entonces, ahora, primera tabla de verdad, la tabla de verdad de la negación, del conector lógico de la negación. Entonces, pues aquí hay un ejemplo. El uranio es radioactivo, ¿cierto? Es una afirmación y lo vamos a simbolizar con la letra P. La negación del uranio radioactivo es no P, ¿cierto? Donde la proposición simple que se niega, ya la tenemos aquí, y negada queda el uranio no es radioactivo, es decir, no P. Ahora, hemos dicho que las tablas de verdad nos ayudan a determinar cuándo una proposición es falsa o verdadera según el caso. En este caso, ¿qué hacemos? La tabla de verdad inicialmente se inicia del siguiente modo.
uno determina cuántas proposiciones simples hay en la proposición que me piden hacer de la tabla de verdad. En este caso me están pidiendo no P. Por lo tanto, la proposición simple, la única que hay es P. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de verdad posible de P? Solamente hay dos valores de verdad. Recuerden que lo vimos cuando dijimos los tres principios de la lógica: el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido. Cuando hablamos del principio del tercero excluido, dijimos que los valores de verdad de una proposición es verdadero o falso. No hay una tercera posibilidad. O es verdadero o es falso. Entonces, para llenar la tabla de verdad, primero identifico el número de proposiciones simples. En este caso solo hay una. ¿Sí? Hay una reglita o una ecuación para saber cuántos cuadritos hago. Entonces, la ecuación es sencilla, es 2 a la n, siendo n el número de proposiciones simples. Como aquí me están pidiendo que haga la tabla de verdad en OP, pues solamente hay una proposición simple. Por lo tanto, sería 2 a la 1. 2 a la 1 es 2, es decir, 1 y 2. ¿Sí? Por eso solamente hay dos cuadritos. ¿Pueden haber más? Ya más adelante miraremos que sí pueden haber más. Entonces, nuevamente, primer paso, una ecuación sencillita. 2 a la n, siendo n el número de proposiciones simples de la que me piden hacer la tabla de verdad. En este caso, pues, ¿qué dice la regla de la negación? La negación cambia el valor de verdad a su contrario. Entonces, aquí tenemos que cuando P es verdadero, no P será falso. Y cuando P es falso, no P será verdadero. Entonces, esa es la regla de la negación. Digamos que eh, lo que se hace simplemente es, pues, cambiar el valor de verdad. Miremos un ejemplo más contundente. Este no lo vamos a ver. Ah, bueno, espérenme y ya mismo creamos un ejemplo más contundente. ¿Dónde está? Acá. No, no, aquí. Sí. Vamos a hacer un ejemplo más contundente. Entonces, nos piden que traduzcamos al lenguaje simbólico. El, el gato está triste, no sé. Y el gato no está azul. Entonces, lo primero que hago es, pues, simbolizar. El gato está triste, lo voy a simbolizar como P, ¿cierto? Y el gato está azul, lo voy a simbolizar como Q. Estas son las proposiciones simples que tiene toda esta proposición compuesta. Entonces, voy a simbolizar lo que está arriba una vez que ya identifiqué las proposiciones simples. ¿Cómo simbolizo? El gato está triste, P, y el No gato Q. no está azul. Exactamente, muy bien. No Q. ¿Listo? Ahora hagamos la tabla de verdad de acá. Ah, bueno, no la podemos hacer porque no tenemos la regla de la conjunción. Pero hasta ahí ya. ¿Sí? Digamos que como no tenemos la regla de la conjunción, todavía no la hemos visto, no podemos hacer la tabla de verdad, pero uno podría hacer la tabla de verdad de esta proposición. Entonces, para eso necesitamos ir a cuál es, digamos, o cómo se comprende una conjunción. Entonces, la regla de la conjunción dice lo siguiente. Una conjunción es verdadera siempre que sus dos conjuntos sean verdaderos. Entonces aquí vamos a usar nuestro ejemplo del gato triste y azul. Ya tenemos la regla, entonces ya podemos usarla. Vamos a poner la regla de la conjunción por acá. La regla de la negación es que una negación de cualquier proposición cambia el valor de verdad a su contrario.
se desarmó. Listo. Tenemos dos reglas. La regla de la conjunción dice una conjunción es verdadera siempre que sus dos conjuntos sean verdaderos. Y tenemos la regla de la negación. Una negación cambia el valor de verdad de una proposición a su contrario. Entonces ahora sí, hagamos la tabla de verdad. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar, un segundito, es aplicar Fórmula. la ecuación, la fórmula 2 a la n, siendo n el número de proposiciones simples. Miguel, ¿cuántas proposiciones simples hay? 2. 2. Entonces, 2 a la 2, ¿cuánto da? 2 por 2. 4. 4, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, yo ya sé que son 4 casos. Ahí están los 4 casos, pero primero tengo que identificar cuántas proposiciones simples hay. ¿Cuántas proposiciones simples hay? 2. P y Q. 2, efectivamente. P, escribir con el dedo. Y Q, ¿listo? Entonces vamos a hacer la tabla de verdad. Cuando ya hay más de una proposición, la pregunta es, ¿y cómo lleno la tabla? Siempre vamos a empezar por la derecha. Entonces vamos a empezar del siguiente modo. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y sigo con la de la izquierda. ¿Cómo se llena? Se duplican los valores. Entonces, si aquí arranqué con un verdadero, P lo voy a llenar dos verdaderos, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Sí? Si tuviera otro, bueno, ya no serían 4 cuadros, sino serían 8. Y digamos que es Q, por ejemplo. Entonces, o R, ¿sí? Serían 4 verdaderos y 4 falsos. Si tuviera otra proposición simple, pues serían 8 verdaderos y 8 falsos. Y así. Pero bueno, digamos que por el momento eso no nos debe preocupar. Ahora lo que hacemos, ay, perdón, el cuadro lo está haciendo con el dedo, entonces debe verse terrible, pero ni modos. Es bajar la proposición compuesta. ¿Cuál es la proposición compuesta? P y no Q. Ah, aquí sí puedo hacer el sombrerito. Pero bueno, es esta ahí que ustedes ven ahí. Es exactamente esta proposición que está acá. ¿Sí? Solamente que la pasé aquí frente al cuadro. Yo ya tengo los valores de verdad de P y Q. Están aquí al lado. No necesitaría bajarlos otra vez, pero pues si para ustedes es más sencillo, pues lo bajo. Entonces, P verdadero, P falso y P falso. ¿De dónde saqué estos valores de verdad de P? De aquí. ¿Sí? Aquí está, de este cuadrito, son los mismos. Y Q, pues verdadero, falso, verdadero, falso. ¿De dónde los saqué? Ah, ya los tenía, son estos mismos. Entonces ahora sí vamos con los conectores lógicos. Como les decía, lo que tendríamos que mirar es cuál es el conector lógico principal. En este caso, la negación solo afecta a Q, mientras que la conjunción afecta a P y a no Q. Por lo tanto, el conector lógico principal es la conjunción, lo que indica que debemos empezar por la negación. Entonces, aplicamos la regla. La regla de la negación dice, una negación cambia el valor de verdad de una proposición a su contrario. Entonces, si Q es verdadero, la negación será Falso. falsa. Si Q es falso, la negación será Verdadera. verdadera. Si Q es verdadero, la negación será Falso. falsa. Si Q es falsa, la negación será Verdadera. verdadera. Y ahora sí podemos ir con el conector lógico principal, que es la conjunción.
Entonces voy a cambiar el colorcito como para que se pueda ver. Entonces, ¿con qué valores de verdad hago el análisis? Pues hago el análisis con todo este pedazo y con este pedacito. Entonces, ¿cuál es el valor de todo este pedazo? Pues el de la negación, lo que acabamos de sacar. Entonces lo que hago es P verdadera y no Q falsa, aplicamos la regla. ¿Qué dice la regla? Una conjunción es verdadera siempre que sus dos conjuntos sean verdaderos. Entonces, si P es verdadero y no Q es falsa, la conjunción será Falsa. falsa. Si P es verdadero y no Q es verdadero, la conjunción será Verdadera. verdadera. Si P es falso y no Q es falso, la conjunción será Falsa. falsa, muy bien. Y si P es falso y no Q es verdadero, la conjunción será Falsa. falsa. Entonces, hemos hecho la tabla de verdad de esta proposición. ¿Qué nos dice esta tabla de verdad? Que solamente en un caso la proposición P y no Q es verdadera, en este segundo caso o en este segundo mundo posible. Entonces, a todo esto, que sería el resultado de mi tabla de verdad, se le denomina una indeterminación, ¿sí? Entonces, esta proposición es una indeterminación, ¿sí? No puedo copiar aquí por ningún lado, pero digamos que el resultado final de la tabla de verdad sería esto, el cuadrito, y decir específicamente a qué corresponde. ¿Por qué? Voy a borrar aquí. Ya miraremos más adelante que hay distintos tipos de tablas de verdad. Cuando una proposición sale aquí todo verdadero, lo vamos a llamar tautología. Cuando en una tabla de verdad sale todo falso, lo vamos a llamar contradicción. Y cuando se combinan los valores de verdadero y falso, se va a denominar una indeterminación, ¿sí? Entonces, digamos que ya hemos aprendido dos reglas, la regla de la conjunción y la regla de la negación, ¿sí? Ahora miremos las reglas que nos faltan. ¿Hay preguntas hasta acá, Miguel? ¿Se entiende más o menos o estás perdido? No, sí, bien. Listo. Mm, si quieres, Miguel, escoge dos ejercicios, ¿sí? Simboliza y establece la tabla de verdad de cualquiera de los de dos ejercicios. Y lo que haces es, si quieres, los puedes hacer en un cuaderno y me lo muestras en la pantalla. ¿Te parece? A ver si quedó más o menos claro o no. Entonces, lo que tienes que hacer es escoger dos de esos seis, el que tú quieras, los dos que quieras, simbolizar las proposiciones y establecer la tabla de verdad. ¿Te parece? Listo, profe, espera un momentico, busco Fresco, fresco. Yo cuaderno porque no no te... tengo a la mano. Fresco, Ya. fresco. Yo lo espero. No hay afán.
Listo, profe, ya tengo cuaderno. Entonces, ¿qué hago? La tabla de verdad de negación o de disyunción. Profe, si está hablando, tiene el micrófono bloqueado, no le escucho. Ah, jui, madre, yo aquí hablando solo. Te estaba diciendo que escoge dos proposiciones compuestas, cualquiera, de 1 a la 6, la que tú quieras, la 2 y la 4, la uno y la que quieras, dos que quieras. Y simbolizas y luego haces la tabla de verdad, a ver si quedó entendida la cosa o no. ¿Te parece? Y que te tomes el tiempo que necesites, 5 minutos, 10 minutos, no hay problema. Ok, listo. Ahora sí me desconecto, pero voy a estar acá. Por lo menos quito el micrófono.
Listo, profe. Listo, Miguel, dale. Entonces no sé si puedes activar tu cámara y nos muestras o compartes pantalla. Bueno, ¿Listo? ahí está. Entonces, digamos, para la primera escogí la agua de panela está fría, o sea, la 3. Ujú, Entonces, agua de panela está fría es P y la arepa está caliente es Q. ujú. Entonces, son dos proposiciones simples. La tabla de verdad es esa primera, donde P y Q, ¿sí? Efectivamente. Sí, tal cual. Entonces, Está perfecto. Si pudiera le daría una carita feliz. Me toca ponérsela aquí. y la segunda, Ujú, cogí el ejemplo 6 de Fajardo escoge un vicepresidente desconocidos, P, y Francia Márquez quiere ser presidenta, sería Q. ujú. Entonces, desarrollé primero la tabla de verdad para P y para Q, y luego una eh, Ah, perfecto. Sí, confusión de las dos. tú lo haces de otra manera, pero digamos que también se vale. Esa es otra forma de hacer la tabla de verdad. Efectivamente. Entonces, sí, esa es otra manera. Entonces, para los compañeros que van a ver este video, pues Miguel lo que hizo fue primero desarrollar la negación, el pedacito nomás de la negación, y luego desarrolló la conjunción. Efectivamente, está muy bien. Entonces, ¿cuáles serían? Aquí están los desarrollos. ¿Cuál sería la regla de la disyunción? La regla de la disyunción inclusiva dice lo siguiente. La disyunción inclusiva solo es falsa Cuando los dos son cuando falsos. sus dos disyuntos, efectivamente, son falsos. Entonces, en este caso, esta es normalmente la regla que se usa en lógica, la disyunción inclusiva. Casi siempre toda disyunción es inclusiva, excepto cuando se aplique el principio del tercero excluido. Por ejemplo, si aquí dice P o no P, aquí la disyunción me dice o escojo este camino y el otro se niega, o escojo este y el otro se elimina. Por eso se llama como exclusiva, que excluye la otra parte. ¿Sí? Que no pueden ser las dos. Miren que en este caso, si P y Q es verdadero, verdadero. Si un camino, verdadero. Si el otro, verdadero. Únicamente es falso cuando los dos disyuntos son falsos. Entonces, la disyunción exclusiva, pues lo que va a plantear es precisamente esta regla. Una disyunción exclusiva es falsa cuando sus dos conjuntos son falsos. ¿Sí? Ah, no, mentiras, esa es la inclusiva. Tengo la de la tabla verdadera. Un segundito, por favor. Ahora me confundí yo. Exclusiva. Allá. Entonces, la disyunción exclusiva solamente es falsa cuando sus dos disyuntos son verdaderos o sus dos disyuntos son falsos. En el resto es verdadera. Entonces, la regla de la disyunción exclusiva dice lo siguiente. La disyunción exclusiva, solamente es falsa cuando sus dos disyuntos son falsos
o sus dos disyuntos son verdaderos. Entonces, digamos que esta es la regla de la disyunción exclusiva. ¿Cómo quedaría? Por ejemplo, P o Q o no P o no Q. Entonces lo mismo, lo que hacemos es establecer las proposiciones simples que hay. En este caso hay dos, por lo tanto son cuatro mundos posibles o cuatro posibilidades: verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Podemos hacer como estaba haciendo Miguel. Entonces vamos a desarrollar primero P o Q. Aquí aplicamos la regla que ya conocemos. Dice que una proposición, una disyunción inclusiva, ¿eh?, es verdadera en todos los casos, excepto cuando sus dos disyuntos son falsos. Entonces, P y Q verdadera, la disyunción inclusiva verdadera, en este caso falsa, verdadera y falsa. Y ahora vamos a hacer el otro pedazo. Aquí sí. Aplicamos pues las reglas que conocemos. Negación de Q, falso, verdadero, falso, verdadero. Negación de P. Ay, me equivoqué. Está mal. Verdadero, verdadero, falso, falso. Me equivoqué. Vamos a volver a empezar, porque aquí me equivoqué. No he dicho nada absolutamente. Tenemos que volver a empezar. Tenemos el problema aquí cuando uno se equivoca es que toca volverlo a hacer todo. Entonces no he dicho nada. Vamos a empezar otra vez. Entonces, nuevamente, establecemos las proposiciones simples, P y Q, y aplicando la ecuación sabemos que son cuatro casos. Como llené el cuadrito mal, pues todo quedó mal. Empiezo por la derecha, verdadero, falso, verdadero, falso. Duplico, verdadero, verdadero, falso, falso, ahora sí. Y si quieren hacemos lo que hace Miguel, que es desarrollar por partes. Entonces empecemos con la primera parte, P o Q. Aquí aplicamos la regla de la disyunción inclusiva. Dice lo siguiente: una disyunción es verdadera cuando sus dos disyuntos son verdaderos o uno de los dos. O sea, solamente es falsa cuando los dos son falsos. En este caso, entonces, como para que nos quede más claro, ya tengo los valores de P y Q aquí al lado. Entonces, verdadera y verdadera, disyunción verdadera, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, verdadera y falsa, falsa, falsa. Ahora vamos a hacer el otro pedazo. El otro pedazo es no Q o no P. No, perdón, no P o no Q. Entonces, nuevamente, ya hacemos lo que sabemos. Tenemos Q acá. Cuando Q es verdadera, su negación será falsa. Cuando Q es falsa, su negación será verdadera. Cuando Q es verdadera, su negación será falsa. Cuando Q es falsa, su negación será verdadera. Entonces queda así. Falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora en P. Cuando P es verdadera, la negación será falsa. Cuando es P verdadera, la negación será falsa. Cuando P es falsa, su negación será verdadera. Cuando P es falsa, su negación será verdadera. Y ahora resolvemos esta conjunción que sigue siendo inclusiva. Entonces, lo que hacemos es, pongámosle otro colorcito, el verde yo creo.
Entonces la disyunción inclusiva dice lo siguiente, una disyunción inclusiva es verdadera si perdón, es falsa si solamente sus dos disyuntos son falsos. Entonces no P falsa y no Q falsa, la conjunción será falsa. Eh, no P falso y no Q verdadero, la conjunción será verdadera. No P verdadero y no Q falso, la conjunción será verdadera. Y no P verdadero y no Q falso, la conjunción será verdadera. Pero si nos damos cuenta, este pedazo niega este otro pedazo. Por lo tanto, la última disyunción que tenemos que resolver no aplica la regla de la disyunción inclusiva, sino la regla de la disyunción exclusiva. Y esa disyunción dice lo siguiente. Entonces, nuevamente, aquí si quieren, podemos ponerla toda otra vez. O simplemente yo voy a poner aquí para no volver a copiar todo, pero ustedes sí pueden hacerlo. Voy a poner aquí el conector lógico principal, que es esta disyunción exclusiva. ¿Y qué dice la regla de la disyunción exclusiva? La disyunción exclusiva solamente es falsa cuando sus dos disyuntos son falsos o sus dos disyuntos son verdaderos. Entonces, en este caso, verdadero, falso, verdadera, 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 falsa, verdadera, verdadera, falsa, y falsa, verdadera, verdadera. Entonces, esta es la tabla de verdad de esta proposición compuesta, que es una indeterminación. ¿Sí? Digamos que ahí usamos la fórmula de Miguel para desarrollarla. Eh, yo lo hago de forma distinta, pero cualquiera de las dos se vale. Más o menos, Miguel, o perdido. No, bien. Listo. Entonces, sí, esto es sencillo, digamos que esto no tiene mayor rollo. Vamos a pasar a la condicional. A ver si la encuentro. Estos son ejemplos que trabajo en clase, pero aquí virtual no. Listo. Esta es la tabla de verdad del condicional. Entonces, ¿qué dice la regla del condicional? La regla del condicional dice que una condicional es verdadera en todos los casos, excepto cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. La regla dice lo siguiente. Una proposición condicional, o un condicional mejor, un condicional es verdadero en todos los casos, excepto cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Entonces, aquí hacemos un ejemplo. Si P entonces Q, ya sabemos, todo lo que está antes de la flechita es antecedente, todo lo que está después de la flechita es consecuente. Entonces, si tenemos esta proposición compuesta, si P entonces Q, vamos a hacer la tabla de verdad, para que vean que la regla se aplica. Entonces, nuevamente, establezco las dos proposiciones simples, P y Q. Empiezo a llenar por la derecha, después de hacer la ecuación de 2 a la n, siendo n el número de proposiciones simples. En este caso solamente hay 2, P y Q. 2 por 2 a la n, 2 por 2, 4. Entonces, mi tabla tiene 4 casos o 4 mundos posibles, bueno, lo que ustedes quieran. Y entonces, pues empiezo a llenar el cuadro. Uf, me torcí ahí. Lleno siempre por la derecha, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. He establecido los 4 mundos posibles, ¿cierto? Y ahora simplemente aplico la regla. Dice, un condicional es verdadero en todos los casos, excepto si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Si P es verdadero y Q es verdadero, el condicional será verdadero. Si P es verdadero y Q falso, entonces aquí se aplica la regla. El antecedente, que es P, vean, el antecedente de la condicional, es verdadero y el consecuente, que es Q, es falso.
Por lo tanto, el valor de verdad del condicional será falso. ¿Mm? Es aplicar la regla simplemente. P falso y Q verdadero, la condicional será verdadera. P falso y Q falso, la condicional será verdadera. Y ahora nos falta la de la bicondicional. Un segundo. Acá. Condicional. Entonces, la regla de la bicondicional, de la flechita por ambos lados, ya la podemos establecer acá. Y es una bicondicional solo es verdadera cuando sus dos términos son o los dos verdaderos o los dos falsos. Aquí está. P verdadero, Q verdadero, bicondicional, verdadera. P falso, Q falso, bicondicional, verdadera. En todos los demás casos, pues la bicondicional es falsa. Listo. Entonces, esas son las reglas de todos los conectores lógicos. Eh, Aquí está. Sí, es ya lo que había dicho. Un segundito. Listo. Entonces, Miguel, ¿estás viendo ahí? Sí. Sí, señor. Entonces, la idea es que hagas las tablas de verdad de estas 5, para todos los demás, de estas 5 proposiciones compuestas y las entreguen en la plataforma. Entonces, ya les digo un segundito dónde va a quedar. No lo van a hacer ya porque, tranquilo, Miguel, no lo vas a hacer ya porque no hay tanto rollo. Espérame que estoy buscando acá. Ya, y ya comparto esa ventana. Un segundo. Contenido. Momento. Y aprendizaje. Bueno, yo les voy a crear un buzón donde dice eventos evaluativos del momento 1, porque no está, donde ustedes van pues a entregar en foto, puede ser, lo pueden hacer a mano, mucho mejor para mí, la entrega de las tablas de verdad. Entonces, son esas 5 que están en la diapositiva. Ya las copio al espacio, un segundito. Y lo que tienen que hacer es entregarlas, pues desarrolladas. Las pueden, como les digo, entregarlas en papel, ¿no? A mano y suben las fotos bien claritas para que yo pues pueda entender las tablas de verdad. O si no, em, pues nada, eh, suben también en el computador, en una presentación de PowerPoint, como les quede más sencillo. ¿Eh? A mí me parece que es más sencillo a mano, pero pues ya cada cual verá. Entonces, ya quedó el entregable, permítanme un segundito, ya les muestro efectivamente cómo queda. Es simplemente aplicar las reglas, no tiene mayor dificultad. Entonces, aquí ya quedó la asignación, ustedes se van a eventos evaluativos, tenemos el que cierra hoy, que es, pues, aquí está lo que tenían que hacer y enviar y cha, cha, cha. Que ya califiqué, creo que el resto no ha enviado. Ah, no, mentira, sí, yo no he calificado
Miguel ya envió, creo que sí. Y ya enviaste. Ah, no, ya publiqué. ¿Por qué no te aparece acá? Bueno, voy a mirar qué pasó contigo para corregirte aquí la nota. Y los demás pues no han entregado y se supone que eso se vence hoy. Entonces, Miguel, ¿alguna pregunta? Aquí aparece entrega tablas de verdad. Nuevamente, pues aquí hacen ustedes su entrega. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces, pues vamos a hacer lo siguiente. No sé si quieres que iniciemos tema nuevo o prefieres dejar un tiempito como para que esto que hablamos hoy más o menos lo intentes a ver qué dudas tienes antes de seguir a tema nuevo. Sí, profe, qué pena, pero Listo. No, 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 tranquilo, hago el tranquilo. Pero trabajo no, y no sí. quiero correr tampoco. Entonces, lo que te quiero pedir el favor es que para la siguiente sesión, como tú normalmente eres el que me acompaña, aunque nuevamente te digo, si por alguna razón no puedes venir, no hay ningún inconveniente. No te sientas ahí como obligado. Eh, Averíguate qué es una inferencia lógica. Ya te la pongo por acá. Ay, ¿cómo hiciste ese símbolo de conjunción? Lo acabo de Lo ver en el busqué, chat. lo busqué en internet. Ah, ok, buenísimo. Entonces, ¿qué es una inferencia lógica? ¿Sí? ¿Qué es el ponendo ponens? Voy a como las básicas que se usan en derecho. Ponendo ponens, tolendo tollens. Aquí los estoy copiando en el chat, ya te debe aparecer. Sí, señor. Y tolendo, tolendo tollens ya. em, y tolendo ponens. Son tres distintas, aunque se escuchan similares. Poniendo ponens, tolendo tollens y tolendo ponens. ¿Sí? Tiene que ver con las reglas de inferencia. Casi que es un poco lo que hicimos hoy, que es aplicar reglas, solamente que aquí ya es mucho más complejo, porque ya nos piden ciertos requisitos. Nos dicen, por ejemplo, si tengo una proposición condicional y tengo su antecedente, puedo afirmar su consecuente. Pero ya miraremos eso en su momento, no nos vamos a angustiar todavía. Entonces creo que por el momento, Miguel, pues si quieres dejamos hasta aquí. Si tienes alguna duda, pues me puedes buscar incluso en la clase de los miércoles en la noche o incluso en la semana. No hay problema. Como profe, estuve mirando y la verdad es que no me quedó claro tablas de verdad. Bueno, lo volvemos a mirar. Listo, no hay ningún problema. Incluso al comienzo de la siguiente sesión, como te sientas mejor. Entonces me parece que para no llenarlos ni llenarte de información, podemos dejar la sesión de hoy hasta aquí. Bueno, profe, Y, vale. y en ese tiempito que nos falta, que son como 40 media hora, pues puedes trabajar la tarea. Ah, listo, sí, señor. ¿Listo? Y si tienes alguna duda, pues de una. Listo. Bueno, maestro, muchas gracias a todos. La grabación va a aparecer en YouTube muy seguramente mañana o pasado mañana porque como el drive de la universidad está lleno, entonces se demora un poquito en subir a YouTube, pero ya les avisaré en las noticias del curso cuando queda. Muchas gracias, Bueno, Miguel. Un gracias, gusto. profe. Hasta Bueno, luego. chao, chao.